Diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia en colaboración con el Colegio de la Frontera Norte. La Academia Mexicana de la Historia tiene el compromiso de impulsar, desarrollar, fortalecer y difundir los estudios históricos de nuestro país. Este ciclo se suma a estas tareas fundacionales de la institución, evocando la memoria de sus integrantes, de las y los miembros de número, de corresponsales en México y el extranjero, así como de historiadoras e historiadores, eméritos y honoríficos, quienes compartirán con nosotros enunciados, anécdotas y hallazgos de sus investigaciones históricas en diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia. Mi nombre es Araceli Almaraz, investigadora del Colegio de la Frontera Norte y académica por Baja California de nuestra corporación. En esta segunda sesión del ciclo enero-junio 2026 nos acompaña la doctora María Isabel Grañén Porrúa, corresponsal por Oaxaca de nuestra institución. Bienvenida a Diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia, querida doctora María Isabel Grañén. Gracias por participar en esta serie de diálogos que la Academia lleva con el propósito de dejar una memoria visual de la trayectoria de sus integrantes. Y pues estoy muy contenta de que nos acompañes. Me encantaría que en este primer segmento nos hablaras de tu proceso formativo en la historia del arte, pero quizá considerando que esta historia no empieza en la licenciatura. En el discurso de ingreso a nuestra academia mencionaste, y abro comillas, desde niña el poder de la palabra siempre fue la inspiración de mis pasos. Los amaneceres brillantes y las noches estrelladas fueron estímulos para que mis ojos y mi alma se educaran para captar y sentir la belleza. Cierro comillas. Háblanos de estos primeros pasos, de esos amaneceres brillantes y noches estrelladas que después te llevaron a elegir la licenciatura que estudiaste en Historia del Arte. Gracias, Araceli. Me emociona mucho estar aquí y aparte, bueno, pues con ese esfuerzo tan grande que haces y el resultado de estas entrevistas, pues es un honor para mí participar aquí y sobre todo evocar estos momentos. Como dices, hay raíces, de algún lado viene y me siento muy afortunada porque yo nací en una familia de libreros editores. Soy la cuarta generación, en mi casa siempre hubo libros y arte, belleza. Mi abuelita siempre íbamos a los museos, al teatro, a comer y para mí pues la figura de mi abuelo también fue una persona muy, muy importante. Siempre lo recuerdo en su librería con paredes llenas de libros, pisos y pisos y pisos. Su biblioteca privada se llamaba El Cuchitril. Y él, bueno, lo que más le gustaba es que llegaban los clientes a la librería y él siempre les platicaba, les decía, les contaba y según el interés de cada quien siempre tenía el libro indicado a cada uno. Esos libreros que ya se han perdido, ¿no? Ya ahora toda la computadora te busquen, ve al pasillo H27 y saca el libro y él, en esa época, pues mi padre también, ¿no? En su librería tenían todos los libros en la cabeza, ¿no? Y entonces sabían, yo iba a trabajar con ellos los fines de semana, en vacaciones, Semana Santa, los sábados, ¿no? Me encantaba irme con ellos. Cuando era temporada de texto, bueno, a la librería le daban vueltas, y pues yo también trabajaba, ayudaba y pues tengo esa buenísima memoria de bibliotecaria, ¿no? Que me sirvió mucho después, ¿no? Y también me acuerdo dónde estaba el ABC de química para primero, para segundo y mis primeras letras y bueno, esa parte formativa de siempre ver libros y
Y pues la otra con mi abuela, que ella aparte también le gustaba mucho tejer, bordar. Recuerdo muy bien un día que fuimos a una exposición que estaba en el Museo Tamayo y había una exposición de textiles mesoamericanos. Y fue increíble realmente, o sea, recuerdo todavía el brillo de sus ojos cuando me decía, no puedes creer la perfección que hay en esta pieza, como ella sabía lo que eso significaba, ¿no? Entonces, claro, al ver yo pues tanta belleza, ¿no? Pues no me quedó, o sea, ninguna duda. Cuando yo terminé la escuela y yo iba a escoger una carrera, o sea, yo dije, pues tengo dos. Una voy a estudiar restauración o bien voy a estudiar historia del arte. Pero para mí era clarísimo que mi verdadera vocación era la historia del arte. También tenía ganas de ir a una universidad grande, ¿no? Entonces, pues entré a la Ibero a estudiar la carrera de historia del arte. Tuve muchísima suerte porque tuve unos maestros increíbles, maestros que trabajaban en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Estéticas, y pues como Jaime Cuadriello, el doctor Fausto Ramírez, Tita Gerlero, Angélica Velázquez, bueno, muchos, pero extraordinarios maestros, extraordinarios investigadores, que su vocación era la docencia y la investigación. Y cuando en la carrera, pues también te van educando el ojo, ¿no? Sí, sí. Te van educando el ojo a la belleza, a mirar, a observar, a sentir y a ver más allá de lo que uno está viendo, ¿no? A encontrar quiénes fueron los que lo crearon, en qué momento, qué estaba pasando en ese entonces, analizar las obras, donde había sección áurea y los tonos, los colores, la magia que hacen los artistas. Y cuando terminé, pues mi abuelo había fallecido cuando yo tenía 13 años y yo tenía un vacío, ¿no? O sea, y entonces me parecía que era una muy buena idea que hablar sobre los primeros libros que se hicieron en México, porque de alguna manera también era como un encuentro con mi abuelo, ¿no? Claro, por eso la segunda parte de la tesis es "Y la imprenta en México". Exacto. Pero déjame regreso un poquito porque quisiera preguntarte, ¿cuál es ese primer libro con el que te encuentras que obviamente tienes en tu memoria muy fija en esa librería de tu abuelo? ¿Tú recuerdas? Pues mira, había en el despacho de mi abuelo, que estaba en casa de mi abuelita, yo me leía, o sea, veía todos los libros, es más, hasta la fecha yo entro a una casa y lo primero que hago es ver la biblioteca, ver los libros que tiene, y yo puedo conocer a la persona por los libros que tiene, ¿no? Puedo saber quién es lector, quién no es, cuáles son sus intereses, o sea, como que uno va dejando en su biblioteca una parte, una esencia tuya, ¿no? Entonces, igual en casa de mi mamá tenía unos libreros muy bonitos con muchos libros de arte y yo me pasaba tardes enteras hojeándolos, viéndolos. En la librería de mi papá pues también siempre había libros. Y hay un libro que me despertó también este interés, que fue el 4º centenario de la imprenta en México. Fue una serie de conferencias que se hicieron sobre este tema del inicio del libro. Mi abuelo había publicado un libro sobre Juan Pablos con Agustín Millares Carlo y dije, eso quiero, pero lo quiero abordar desde el punto del arte, la belleza que hay en los libros, los grabados, ¿no? Y pues hice mi tesis de licenciatura. Sí, los grabados de los primeros libros novohispanos desde el punto de vista artístico y su relación con la historia de la imprenta en México, en un tributo a tu abuelo, ¿no? Así es, así es. O sea, es muy bonito porque como esta parte emocional
pues siempre fluye, ¿no? Así, Sí. y también como el entorno donde vives, Sí. pues van marcando tu vocación, ¿no? Bueno, y ya lo yo voy a recordar porque también por ahí vas a editar un libro que tiene que ver con esto que nos estás contando de tu abuelo. Entonces, Exacto. esa figura creo que es trascendental en tu propia historia. Así es. Además de Emilio Gómez Piñol y Fernández Pérez Mulet, quienes fueron también otras influencias, pero ahora ya en tus estudios doctorales, ¿quiénes más? Porque terminas esta tesis y después dices, me voy a hacer estos cursos de tercer ciclo y te vas a un lugar maravilloso como Sevilla. Exacto, porque además Juan Pablos, que fue el primer impresor que llegó a México, salió de Sevilla. Él trabajaba en el taller de Juan Kronberger, que era un impresor alemán que vivía en Sevilla y que venía de una dinastía de impresores, que fue el abuelo, el hijo y el nieto, fueron impresores. Y entonces dije, pues el Archivo de Indias, ¿no? Vámonos a Sevilla, y allí pues hice el doctorado. Pero busqué un director de tesis increíble, el doctor Klaus Wagner, que él no estaba en la parte de historia del arte, él estaba en la parte de literatura y trabajaba en la Biblioteca Colombina, que esta biblioteca está hecha con los libros que dejó Hernando Colón, una biblioteca increíble, y él estaba trabajando pues esa biblioteca. Y había hecho un libro sobre otro impresor que se llamaba Martín Montes de Oca. Entonces fui a verlo y le dije, pues vengo y mi tesis y no sé qué. Y me dijo, ya no dirijo tesis porque no me da la vida, ¿no? Y entonces le dije, sí, pero le quiero comentar que parece ser que la marca tipográfica de Martín Montes de Oca llega a México con Enrico Martínez, que fue el último impresor del siglo XVI que estuvo en México. Y entonces me dijo, sí me interesa. Y entonces pues escogí un gran director de tesis porque era súper exigente, alemán, así, alemán sevillano, porque aparte hablaba como sevillano, ¿no? Y entonces, estoy cansado. Y era un rubio así, con ojo azul, y se había casado con una sevillana, y muy chistoso porque otro de sus discípulos, grandes discípulos, fue Clive Griffin, que él había dedicado pues, al estudio de esta familia Kronberger, donde había trabajado Juan Pablos. Entonces Clive estudiaba y trabajaba en Oxford, en Trinity College, y entonces iba a Sevilla, y Klaus pues, lo recibía en su casa, y entonces decía que salían del archivo y pasaba Klaus por él, y iban caminando y se paraba en un bar y en otro bar, claro, y así, claro. Y entonces dice que era un viacrucis para llegar a casa de Klaus, y cuando llegaba Clive ya estaba pero fumigado, dormido, así, y el otro, que era un alemán grandote, así, llegaba con hambre, con ganas de comer y seguir tomando vino, y bueno, pero fue un encuentro muy bonito, muy importante. Y también tuve buenos maestros, sobre todo también mi encuentro con el Archivo General de Indias fue pues muy, muy interesante, importante. Y bueno, pues terminé mi tesis y la vida pues siempre tiene unas grandes sorpresas. Para mí me había costado muchísimo trabajo irme a Sevilla, pues yo creo que a cualquier estudiante, sí. Pedir becas, salir. En ese entonces pues no había como ahora todo digital y sacabas las fotos, no había celular, nada. Entonces pues tenía que ir a ver esos libros porque me gustaba verlos físicamente, analizarlos, medir el tamaño de los grabados, y
pues iba a las bibliotecas donde Sí. estaban esos libros. Entonces siempre estaba buscando cómo poder ir a Madrid, ir a Londres, A la Biblioteca Nacional. a la Biblioteca Nacional. La Biblioteca John Carter Brown me dio 2 becas de investigación. Estuve en Nueva York. Bueno, aprovechando Boston, o sea, iba a ver todos los libros donde había impresos mexicanos del 16. Entonces, no quería regresar a México y no terminar la tesis, porque uno la va arrastrando, ¿no? Claro, claro, y de una portada, bueno, ya llevabas el trabajo de las portadas de los libros novohispanos, pero luego ver los grabados, ahí Sí. se te abre otro mundo y... Fue una cosa, un gran error, porque era así súper universal, muy grande, muchísimo trabajo, y me prometí a mí misma no entrar a trabajar como lo hacían el resto de mis amigas que empezaban a trabajar en el MUNAL o en Fomento Cultural Banamex o así, ¿no? Y entonces pues olvidaban la tesis y la dejaba. Y yo dije, no, a mí me costó muchísimo trabajo y aparte de nada sirve tu doctorado si no te recibes, ¿no? Claro. El caso es que me dediqué tiempo y alma a mi tesis cuando de repente recibí una llamada y era el maestro Francisco Toledo y él me dijo, hay una biblioteca aquí en Oaxaca que está toda tirada, que está en muy malas condiciones y quiero hacer una exposición de libros pues para ver qué hay y qué podemos salvar y cómo hacerle, ¿no? Entonces es como si el destino estuviera preparado, en ¿no? orden y ahí te abrió. ¿Te parece? Sí, esa parte es fascinante y ahí se abre una puerta con el maestro Toledo porque ahí realmente explotas todo lo que habías venido trabajando de la manera más inaudita porque te vas a convertir, ya lo vamos a ver, en participante de un proyecto, pero después en directora del IGAO, ¿sí? Del Instituto de las Artes Gráficas de Oaxaca, imagínate. Pero si les parece, eso lo vamos a comentar en el siguiente segmento. Volvemos en un momento con la doctora María Isabel Grañén, que está contándonos sobre su trayectoria. Volvemos en un momento. Estamos de vuelta con la doctora María Isabel Grañén de la Academia Mexicana de la Historia por Oaxaca. Estamos hablando pues ya de su incorporación al ámbito laboral y de 1993 a 1996 pues justamente inicia una revolución en tu vida, me imagino, al participar en este proyecto de inventario y clasificación del fondo bibliográfico más antiguo de la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca. Pues sí, resulta que yo llegué a Oaxaca, cuando me habla el maestro Toledo, yo dije, Oaxaca, una semana a ver libros, pues para eso nací, ¿no? Y fui a una semana, ¿no? Una semana que me cambió la vida y me quedé ya para siempre. Pero yo iba por una semana y yo realmente me imaginaba que era un librero con libros de un abuelito, ¿no? Digo, mi abuelo tenía muchísimos libros, pero nunca me imaginé que era así. Pues dije, no, pues sí, claro, puedo hacer una exposición rápido, que sea un trabajo temporal y listo. Pues resulta que llegué y aquello era un mundo, ¿no? Más de 27,000 ejemplares y todo estaba tirado, revuelto y pues resulta que agarraba un libro, lo abrí y dice, ¿cómo es posible, no? O sea, un manuscrito de Fray Bartolomé de las Casas o tomo de la Biblia de Cristóbal Plantín, la Biblia políglota, que yo pensaba que esos libros nada más estaban en los palacios reales, ¿no? Y así empecé, y yo decía, pero qué buen ojo tengo, ¿no?
Pero no es que yo tuviera buen ojo. El buen ojo lo tuvieron los dominicos y los franciscanos, los jesuitas que habían formado las bibliotecas en los conventos, y luego se hizo la Biblioteca Pública del Estado, pero claro que en ese entonces yo no lo sabía, ¿no? Y hicimos la exposición que, bueno, pues llevó varios meses, y también la magia de Oaxaca, ¿no? Claro. O sea, yo me enamoré de Oaxaca, de su color, de sus noches estrelladas, de sus patios, su arquitectura, la belleza en plenitud. Aparte, o sea, Oaxaca es el arte vivo. Sí. O sea, desde la gente con sus huipiles, sus aretes de filigrana, cómo acomodan las frutas en los mercados, los chapulines, el tejate, las tlayudas, te las comes o las cuelgas, ¿no? El tejate, el chocolate, el cempasúchil, las flores, o sea, todo es de una belleza, y todos son artistas, ¿no? Sí. Tienen una beta así como para la música, ¿no? Los niños mijes antes de caminar ya traen una flauta, ¿no? Sí. Y ves esas bandas de niños. Recuerdo que una vez era un martes y se oía un boom, y yo, ¿qué está pasando, no? Salí a la calle y en la Plaza de la Danza habían 1000 niños tocando instrumento musical. O sea, son como estos milagros que te suceden, y aparte estaba la Iglesia de la Soledad atrás, Monte Albán arriba, donde está yendo el sol, ¿no? Entonces, no puedes creer Oaxaca, ¿verdad? Claro. Entonces, yo me iba enamorando de Oaxaca y me iba admirando cada vez más. Digo, yo conocí al maestro Toledo de saber que era el gran artista de México. Sí. Un gran artista plástico, pero su otra parte, él como un líder social que había encontrado algo importantísimo para mi vida. El maestro Toledo sabía que servir a la sociedad a través del arte y la cultura. Claro. Y eso era mi vocación. Y se encontraron. ¿No? Y yo, es que era una cosa increíble, ¿no? Entonces, claro que, bueno, pues yo trabajaba, y lo que sí siempre era la premisa de, el día que hicimos la inauguración de la exposición, el entonces rector y Toledo me pidieron que pues si podía organizar la biblioteca. Y yo les dije que sí. Y luego me di cuenta que era una locura. Por esos 27,000 Porque tomos. Aparte era historiadora del arte. Y bueno, sí, me gustaban las bibliotecas, sabía cómo funcionaba una biblioteca, me gustaban los libros, pero no era bibliotecaria ni latinista, ¿no? Y entonces, pues empecé a preguntar y ver, y finalmente, como era asidua lectora en bibliotecas, había ido a la Biblioteca Nacional de Antropología, y en el museo, en la tienda del museo, vi que había unos libritos que eran inventarios de fondos conventuales. Y yo dije, ¿quién está haciendo esto? Porque estaba buscando también como empresas, pero cobraban muy caro. O me dijo uno, no se preocupe, nos cobramos con libros. Y yo dije, no. O sea, y también luego yo me pregunté, pero ¿qué me movió a decir que sí, no? Y creo que sí fue este amor por México, ¿no? Porque a mí me daba muchísimo coraje, mucha rabia, cuando la gente me decía, bueno, total, los libros de García Balseta están en Austin, bueno, pues allá los cuidan mejor. Y yo decía, ¿pero por qué? Si en México podemos cuidarlos, ¿no? Entonces,
Estela González Cicero era la directora de la biblioteca, pues pedí cita con ella. Y entonces ella dijo, claro, te ayudamos. Y entonces le dije, pues, ¿cuánto nos va a cobrar usted, no? Y dice, ¿yo? No, esta institución está para servir a México. Y yo, bueno, era así como otra luz, ¿no? En mi camino, ¿no? Sí. Y entonces, aparte le decía, ¿y de dónde voy a sacar la tinista? No te preocupes. Tenemos un vínculo con el Instituto de Filológicas de la UNAM y pueden venir muchachos de letras clásicas y adelante. Armando. Y fui armando el equipo. Y se vinieron a Oaxaca y empezamos a levantar todo. Y luego le decía, ¿y cómo vamos a hacer la parte de restauración? Te mando a mi restauradora. Y, o sea, era como, como increíble, ¿no? Pero bajo la premisa, le comenté al maestro Toledo de que tengo el compromiso personal de terminar, de recibirme. Y entonces me dijo, sí, adelante. El maestro Toledo pagaba la mitad del proyecto de catalogación y la otra mitad la universidad. Y bueno, pues llegó el mes de noviembre, ya estaba casi todo listo para poderme recibir. Me fui a Sevilla. Luego la biblioteca John Carter me había dado beca para ir y yo dije, pues no la voy a desaprovechar. Me fui a Brown y luego, y así, ¿no? Cuando regresé, ya recibida, ya era doctora y así, dice mi mamá, te ha estado buscando el maestro Toledo. Y yo dije, pues ya me van a correr, pues después de tanto tiempo, ¿no? Y entonces hablé con el maestro y me dice, fíjate que me peleé con el gobierno del estado. ¿A poco? Corrí a la directora me demandó, dice, a mí nadie me ha demandado. La del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca. Y me dice, y quiero que seas tú la directora. Y le dije, Francisco, ¿cómo? O sea, estoy con la biblioteca y, ay, dice, tú puedes eso y más, ¿no? En el camino, no sé si quieras comentar algo de... No, bueno, nada más remarcar que el instituto tenía realmente pocos años, porque el maestro Toledo lo había impulsado en 88 y estamos hablando de 94, 95, entonces realmente tenía muy poco, ¿no? Era un proyecto que también en el que también te incorporas, pero pues prácticamente desde sus inicios, ¿no? Y fue increíble porque sí fue, bueno, yo siempre digo, fue la época más gloriosa del Yago. El Yago es el rincón donde nos hemos formado toda una generación a través de... era su casa, una casa divina, divina, con su patio y luego tiene otro patio lateral. Y el maestro Toledo, como en mi vida, ¿no? Los libros le salvaron la vida, ¿no? El maestro, dice, él me contó, ¿no? Que ya en su casa no lo aguantaban y lo mandan a estudiar a Bellas Artes porque él pintaba todo. O sea, este genio que tenía una necesidad de crear todo pintaba, la silla, la mesa, hacia que su papá le dijo, ya vete a estudiar a Oaxaca. Lo mandaron a Oaxaca. Él había estado nació en el Istmo y llegó a Bellas Artes, a la Facultad de Bellas Artes allá, y se encuentra con la biblioteca. La bibliotecaria, que era la chatita, que es una señora que me acoge como si fuera su hija, ¿no? Una señora súper amorosa, y ella le empezó a dar libros a Toledo, y Toledo pues allí descubre los grabados de Doré y empieza a ver los dibujos de Durero y empieza, se fascina con los libros. Y entonces toda su vida compró libros, pero tenía un ojo exquisito y no escatimaba nada para comprar los libros. Entonces él sabía
del potencial que tienen los libros. Entonces, en el Instituto de Artes Gráficas, o sea, grabados, Sí, sí. tenía una biblioteca y sigue la biblioteca. Es una cosa maravillosa y con un sistema muy bonito que es estantería abierta. No es cosa de ir a rellenar papel. Eso no iba con el maestro Toledo, ¿no? Con esta idea de justamente abrir el conocimiento, de que todo el mundo hiciera parte de estar transmitiendo, ¿no? Las ideas, la información, el conocimiento para todos, ¿no? Y eso me marcó también muchísimo para todas las bibliotecas que hemos ido abriendo en la fundación después, ¿no? Sí, te toca también la creación de la Biblioteca Francisco de Burgoa. Pues sí, porque ahí juntito, esa es otra historia increíble, porque cuando ese fondo bibliográfico de la universidad, pues con todas estas maravillas que estaban pues apareciendo con la organización del acervo, pues yo decía, es que esta es una de las bibliotecas más importantes de México. Claro, ¿no? claro. Y entonces, justamente en enero de 1994, cuando empezó el proyecto de organización de la biblioteca, empezó la restauración de Santo Domingo. La restauración de Santo Domingo fue el gran proyecto, increíble, porque los militares habían estado allí, en el convento, hasta ese año, imagínense. Pero les dieron un terreno, entonces al salir, pues querían hacer un hotel, un parador, y querían hacer un estacionamiento, donde ahora es el Jardín Botánico. Y el maestro Toledo sacó la bandera y dijo, no. Y estuvo duro y dale, por decisión presidencial, se decidió que fuera Centro Cultural Santo Domingo y el Jardín Botánico. Claro, ese Jardín Botánico que también es maravilloso. Y finalmente tenemos a este exconvento considerado como uno de los acervos de libros más antiguos e importantes de México y está incluido en el registro de memoria del mundo por la UNESCO, ¿no? Exacto, eso ya fue después. Primero, cuando platicando con el maestro Toledo me dijo, pues, ¿por qué no lo llevamos a Santo Domingo? El caso es que hicimos una solicitud a Lina, yo hice una carpeta entera de todo lo que estábamos encontrando y en ese entonces el exconvento fue una cosa increíble porque participaba gobierno federal, gobierno del estado y Banamex, iniciativa privada. En el jardín etnobotánico estaba el maestro Toledo con ProWax y entonces pues Yaelina había dicho que sí se podía cambiar la biblioteca. Llevé al rector y me dijo que sí le gustaba la idea de cambiarlo a esa nave de Santo Domingo. Y entonces, pues yo dije, yo quiero unos libreros de cedro rojo y sus puertitas con lo que yo había visto en las bibliotecas cuando me tuve el privilegio de estar haciendo mi tesis doctoral, ¿no? Y entonces me dijo, pues tienes una cita, ve a Banamex porque ellos están financiando. Y fui. Y me senté, me acuerdo que dije, pues ahora me he visto de civil, me puse un saquito, mis tacones, les expliqué y todo. Y me dijeron, mira, está muy bonito tu proyecto, pero esto es fomento social Banamex y tu proyecto es cultural. Y le dije, pues sí, mira, sí es cultural, pero mi proyecto también es social. Porque salvar una biblioteca es salvar la memoria de una sociedad. Y mi proyecto también es social. Entonces me hablan al día siguiente y me dicen, oye, Marisabel, fíjate que tuvimos una reunión con el señor Alfredo Harp y pues él ya aprobó el proyecto de la biblioteca, de los libreros.
Y Wow. yo dije, pues no conozco a ese señor, pero me cae muy bien. Desde Y ya por me favor, cae bien. denle las gracias, ¿no? Siempre digo que en ese proyecto no hubo mano negra, ¿no? Hasta allí no me conocían, ¿no? Después ya es otra historia, que también se va a dar esa otra Increíble. historia de acompañamiento en todo Y lo que fue va a a hacer. través de esa biblioteca preciosa Sí, sí. que conocí a Alfredo Harp, ¿no? Mira, o sea, como dices, la vida te ha ido dando y dando. Y también estuviste a cargo del Centro Fotográfico Álvarez Bravo, también un espacio creado por el maestro Toledo. Es que el maestro era increíble, ¿no? O sea, un día me dice, ven, te voy a llevar, compré una casa preciosísima, pero toda la casa no tenía techos, no tenía, me acuerdo así que tenía un arco como árabe, era casa divina, divina. Y dice, ¿qué haremos aquí? Y él tenía ganas de restaurarla y hacerle y así, ¿no? Pero esta sensibilidad, ¿no? De estar escuchando y así. Y entonces empezó a reunir con los fotógrafos de Oaxaca y decidió fundar el Centro Fotográfico. Y claro, pues ya tenía una directora que era bibliotecaria y aparte del, pues también que sea directora del Centro Fotográfico. Y así entré también como directora del... También vinieron un día al Yago unos finlandeses, porque mi trabajo en el Yago era ser todóloga. Claro. Era museógrafa, era secretaria, veía que la biblioteca estuviera bien, aunque ya había un director de la biblioteca, una gente increíble que se llama Freddy Aguilar, sigue trabajando conmigo hasta la fecha, y más todas las locuras que tenía el maestro, que eran muchísimas, ¿no? O sea, fue una época súper increíble de una formación, aprendí muchísimo. Y entonces los finlandeses llegaron y dijeron que quería donar una máquina desfibradora para hacer papel. Y entonces dijo Toledo, sí, me gusta, diles que sí. Y entonces, órale, hacer un taller para hacer papel, que todavía hasta la fecha, con fibras de Oaxaca, con esa máquina finlandesa, y bueno, el taller han salido cosas increíbles, ¿no? Y entonces, bueno, pues también me tocó. Y así eran todos los días, había nuevo, algo recibir nuevo, a la o gente. bien, los fines de semana, pues era cuando la gente iba a ver a Toledo. Y entonces, no sé, por ejemplo, iba Carlos Monsiváis y entonces, pues, iba a ver al maestro y entonces, pues, le pedíamos que pues diera una plática y entonces, bueno, se llenaba, todo mundo llegaba al Yago. Así era el Yago, Organizabas, ¿no?, eventos de un día para otro. Sí, todo el día me pasaba leyendo cosas que tenía que ver con el trabajo, sí, sobre unos grabados de Piranesi que llegaba y me decía, los acabo de comprar, o conseguí que vengan una colección de Chagall con las fábulas de Sopo y de La Fontaine, mira, y no sé qué. sí. Así es que ponte a trabajar porque ya viene la exposición. Sí, o sea, todo el sí, tiempo así, esta máquina creativa y pues aprendí muchísimo, ¿no? Sí, impresionante. Y bueno, después de todo esto, también va a llegar un proyecto que es la librería Grañén Porrúa, a Oaxaca, que después de 27 años en la Ciudad de México, bajo la responsabilidad de Manuel Grañén, me imagino que Mi papá. tu papá, pues decides llevártela para allá. En ese entonces falleció mi papá y fue así como una cubetada de agua fría, porque fue así como algo muy repentino. Y pues me heredó su librería, ¿no? Y entonces yo era muy feliz en Oaxaca. Y ya no me quería regresar a la Ciudad de México, aunque tuviera una librería, ¿no? Y para mí pues era muy difícil porque era una carga, y también me dolía mucho cerrar una librería en este país, ¿no? O sea, cada día nos vamos haciendo más pobres, y cerrar una librería era una cosa muy, muy triste, ¿no? Y llevaba 27 años.
una librería que pues aguantó el temblor, aguantó, mi papá resistió, nunca tuvo ningún problema con los proveedores, y siempre había salido a flote. Y entonces, pues sí, Alfredo Harp se convirtió en el amor de mi vida. Y en compañero de todas estas actividades, ¿no? Así es. Entonces él llegaba y me acuerdo muy bien, pues, que pues me andaba pretendiendo y así, entonces llegaba al museo y me decía Toledo, ahí está Harp, que anda viendo cómo van los diablos, y no sé qué. Y yo me asomaba por la ventana y le decía, todavía no termino, vete a bolear los zapatos y regresa, ¿no? Porque yo tenía muchísimo trabajo y entonces, pues Alfredo estaba pero feliz, ¿no? O sea, Alfredo nació en Oaxaca prácticamente, bueno, él nació en la Ciudad de México porque su mamá venía aquí, pero sus papás vivían allá. Pero cuando él tenía 3 años, falleció su papá. Y su mamá estaba embarazada y tenía una hermana de 5, Alfredo de 3, y entonces su mamá decide venir a México. Entonces, de alguna manera había como un lazo con Oaxaca y ya Alfredo, bueno, que tuvo una carrera exitosísima y brillante, porque aparte él fue siempre becado con los lasallistas, luego entró a la UNAM y empezó a trabajar y bueno, es una gente muy, muy inteligente, muy recto, muy ordenado, eso también me ha ayudado mucho en mi vida, ¿no? Y él ya quería regresar a Oaxaca, también siempre ha tenido como una vocación social muy grande, muy fuerte, y es muy generoso. Y este lazo, pues, es más que importante para poder llevarlo a cabo, ¿no? Exacto. Y entonces, bueno, claro, el amor es el que abre todas las fronteras y bueno, yo siempre decía, no, primero me daba miedo, ¿no? Andar con una gente como Alfredo, tan importante, tan así. Pero tú eres igual de importante. No. En la parte social, en la parte dedicada a toda esta preservación. Pues tenía 27 años, ¿no? Y Alfredo, pues, me llevaba una vida por delante, ¿no? Y entonces también me daba miedo, ¿no? Pero es una persona increíble, o sea, me llevaba al Zócalo, me cantaba, pedía canciones, o sea, fue una época tan bonita, bueno, sigue siendo muy bonita mi vida, pero fue así como se va dando todo. Y me acuerdo que caminábamos por la calle de Alcalá y había una casa muy bonita y tenía una puerta cerrada. Y le decía, fíjate que allí en esa casa es de las más bonitas de Oaxaca. Y había una tienda de artesanías y yo iba a la tienda de artesanías a ver huipiles, que me encantaban los huipiles, y me maravillaba, ¿no? Y le decía, un día le pregunté a la que trabajaba allí, le digo, ¿no tendrán un cuartito que me renten? No, usted está loca, ¿no? Y es que esta casa es preciosa. Y entonces un día llegué con esta pena de saber qué iba a hacer con la librería de mi papá y me dijo, ya compré tu casa para que pongas tu librería aquí en Oaxaca. ¡Wow! ¿No? Y entonces yo decía, es que en Oaxaca todos mis sueños se han vuelto realidad. Rebasan, o sea, ni lo soñado, ¿no? Y entonces, bueno, pues restauramos la casa y me llevé la librería para allá. Y pues sigue siendo un rincón obligado en Oaxaca. Es una librería, la verdad es que es un negocio difícil. Sí. Pero pues tenemos la consigna de que la librería va a seguir sí o sí. Afortunadamente no pagamos renta. Afortunadamente pues la librería sigue en pie. Y ha sido pues un alivio también para Claro, para y cumpliendo la ciudad. esta función social que dices, ¿no? O sea, pues dar oportunidad a quienes quieran tener acceso a ese pasado tan impresionante, pues a través de su librería y de todos los otros proyectos. Exacto. Finalmente, Exacto.
otro pedacito a la función social y en honor a tu papá. Así es. Entonces, tu abuelo, tu papá. Así es. ¿Te parece que en el siguiente segmento abordemos lo que es tu producción, de varios de tus libros, que tienen también eco de todas estas historias y, por supuesto, tu papel en dos fundaciones importantes? ¿Sí? Claro que sí. Volvemos en un momento con la doctora Grañán, que está con nosotros este día. Ella es miembro de la Academia Mexicana de la Historia por Oaxaca y en un momento regresamos. Estamos de vuelta con la doctora María Isabel Grañén de la Academia Mexicana de la Historia por Oaxaca. Y en estos proyectos que se van confirmando, que van tomando forma, que vas conjugando aspiraciones personales, que te encuentras con personajes igualmente excepcionales, como ya comentaste, tanto como el maestro Toledo, con el señor Alfredo Harp. También estás escribiendo, o sea, todo esto pasa y entre tantas actividades, pues publicas, ¿no? Las joyas bibliográficas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca en 96, Francisca Flores y la imprenta de Oaxaca 1685-1720, ya en la librería que llega a Oaxaca, la librería de tu padre. Háblanos de estos primeros dos textos, yo voy a ir citando algunos otros. Pues mira, las joyas bibliográficas fue así como un logro, aparte cuando publicas por primera vez un libro que es tuyo, es wow, ¿no? Y fue esa recopilación de hacer una selección de libros justo cuando nos cambiamos la biblioteca a Santo Domingo, que fue un triunfo. O sea, me acuerdo, fue una Semana Santa. Un poquito antes había estado trabajando todo lo que era el cambio, porque siempre cuando hay un traslado, o sea, generalmente se pierden libros. Entonces habíamos numerado libro por libro y habíamos metido en las cajas, y yo sabía perfectamente que en la caja 1 había del libro 1 al 27 y que en la computadora sabía cuál libro era cada uno, ¿no? Y del 28 al 32 en la caja 2 y así, y a dónde iban a llegar a Santo Domingo. Resulta que como un mes antes de todo esto del cambio, mataron al entonces candidato a rector, el que iba a ser rector, de 17 balazos en la explanada de la universidad, ¿no? Entonces, yo me había ido a comer, ya era un poco tarde cuando regresé, había patrullas, ambulancias, la gente corriendo, o sea, ¿qué está pasando, no? O sea, qué horror, qué miedo, y entonces yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Pero sí sabía qué estaba haciendo aquí, porque, o sea, justo cuando entré en la biblioteca, o sea, otra vez, ¿no? Estos libros, pues que eran mi refugio, y yo sabía que esa era mi vocación, ¿no? Y fue en una Semana Santa, la universidad quedó que me iba a mandar gente y no sé qué, pues no llegó nadie, ya estaban los camiones de mudanza, pero entonces la gente del Yago, mi muchacha, mi mamá, Estela, y bueno, por supuesto que Alfredo, que estaba allí, también lo pusimos a cargar libros y a cambiarlos, y en una noche cambiamos todo, los 27,000 libros, eran ya como las 3 de la mañana cuando terminamos, y le dije, ahora sí, quiero un tequila. Creo que es el día más feliz de mi vida. Por fin los libros regresan a donde nunca debieron de haber salido, ¿no? Entonces, todo se iba así complementando. Entonces,
hicimos para inaugurar la biblioteca, que fue el primer espacio de Santo Domingo que se abrió, que iban a ir el Tovar y de Teresa y Tere Franco y no sé qué, y el gobernador y no sé cuánto. Y hicimos una exposición en el Llago, justamente de las joyas bibliográficas, ¿no? Para llamar la atención de que vean nada más las maravillas que tenemos en este país, ¿no? Y entonces pues me puse a investigar pues de cada libro, quién era el autor y de dónde venía y qué, no sé qué, y los grabados, las encuadernación. Fue muy bonito. Y entonces me acuerdo que la primera vez que conocí a Alfredo, que él fue a ver la biblioteca cuando estaba en Ciudad Universitaria allá en Oaxaca, me dice, tengo mucha hambre, ¿no? Fui de gira, pero no he comido. Me dice, te invito a cenar. Entonces fuimos a cenar y yo le conté que estábamos haciendo la exposición y no sé cuánto, pero pues que queríamos hacer un catálogo y no sabía si iba a haber presupuesto o no. Y dijo, sí, claro que sí. Le digo, bueno, lo voy a hacer en blanco y negro para que no. Y me dijo, no, anoten, el catálogo a color. Entonces salió un catálogo precioso y es parte también, bueno, pues este amor, ¿no?, de Alfredo. Sí, y él siempre buscaba el pretexto para verme y así hablar de lo que fuera, ¿no? Claro, conjugaba el amor por esa ciudad, por ese estado que pues tenía esa conexión, y luego tenía a María Isabel como intermediaria de ese amor. Era así la unión perfecta, ¿no? Sí. O sea, Alfredo siempre dice, no sumamos, multiplicamos, ¿no? Y es cierto, ¿no? Claro. Y el caso de Francisca Flores es que resulta que Juan Pasco, que es un impresor que vive en Tacámbaro, Michoacán, que hace libros a mano, que se ha metido muchísimo en la historia de la imprenta, un buen día me habló y me dijo, fíjate que estaba en mi hamaca, jalé un libro de José Toribio Medina y cuando vi la portada, vi que esa portada del primer impreso oaxaqueño de 1720, firmado por una mujer, Francisca Flores, tiene letras y material tipográfico de Enrico Martínez. Este impresor y entonces, hasta 1720, sí. Entonces me metí en el archivo de notarías y empecé a buscar sobre esta señora Francisca Flores, y don Luis Castañeda Guzmán, un historiador de Oaxaca que había sido notario, me dijo, yo vi, pero ella se había casado con un impresor. Efectivamente, don Luis no mentía. Después, o sea, claro que yo buscaba 1720, pero como 4 años antes se hizo un contrato con Diego Fernández de León para llevar la imprenta a Oaxaca con el esposo de Francisca Flores. Y entonces fue así como esta imprenta que luego hicimos toda esta laberinto, pero lo seguimos hasta la independencia. Todavía las huellas de Enrico Martínez y lo encontramos todavía en un ex libris. Es una historia fascinante. No hay un material tipográfico que haya durado tanto, ¿no? 3 siglos. Claro. Como ese hallazgo, ¿no? Y nuevamente ahí tu conexión con las imprentas y con estos grupos de impresores. Exacto. Y bueno, encontrarte a esta mujer, fantástico, ¿no? Fantástico. Sí. Y luego hicimos el facsímil, pero con la Universidad de Yale, porque aunque sabíamos que había estado en la biblioteca, no lo encontré por ningún lado. El caso es que un día un muchacho fue de guardia al Instituto de Humanidades y me dijo, doctora, había unas cajas de libros viejos que son como de la Biblioteca Burgoa. Y me fui a buscarlos
Y entre todo ese cochinero que había, y había De todo. alacranes y ratas y demás, salió el impreso de Francisca Flores. No, qué Así, barbaridad. así, dice Alfredo que yo soy bien sortuda, y sí, tiene razón. Y luego, el maestro Morales, Rodolfo Morales, que fue otro artista muy lindo, muy generoso, y llegó un día, estaba restaurando la iglesia de Santana Segache, y atrás de un espejo encontró unos papeles y los llevó a la biblioteca Burúa porque dice, son letras viejas, aquí deben de estar. Cuando vi, eran pliegos del sermón fúnebre, el primer impreso oaxaqueño. No. Y como lo había estado estudiando, le digo, maestro, ¿qué está pasando? ¿No? Sí, increíble, increíble. Sí, van llegando a tu vida momentos y documentos y personajes que van a reforzar esta idea de retribución social, ¿no? A un Estado que necesita todavía tanto, tanto. Sí. Y da tanto, Claro, nos claro. regala tanto Oaxaca. Sí, y que lo presumimos como a veces como esa imagen del país, pero que tenemos que hacer más cosas, ¿no? Exactamente. Porque Nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Después, estoy citando una selección, sé que hay otros trabajos, pero cito los que son de autoría propia. Los Atrapadones de Daniel Fernández en 2006. Era el amor hace milagros, ¿no? Ese devolviste Yo, o sea, nunca había ido al béisbol hasta que conocí a Alfredo y me invitó a ver el béisbol en un pueblo que se llama San Bartolo Coyotepec, allá en Oaxaca, que había llevado a los Diablos Rojos y apenas iba a comprar a los Guerreros, no sé cómo era la cosa. El caso es que, pues, su pasión es el béis, ¿no? Y a mí me iba a gustar sí o sí. Y entonces, también empecé a preguntarles a estos grandes estrellas que hacen que la vida siga girando, ¿no? Estos muchachos, bueno, Daniel Fernández, que era el gran jardinero de Diablos, y él me contaba cómo había llegado al béisbol de milagro, ¿no? Vivía en un pueblo de Veracruz y llegó a la Ciudad de México con un par de zapatos, ¿no? Y que jugaban con una vara y con un talento increíble, ¿no? Fue una de las grandes estrellas del béisbol mexicano, está en el Salón de la Fama, por supuesto, y luego otro hice del Borrego Sandoval, igual haciéndole una entrevista, viendo, y yo decía, es que es increíble, ¿no? Sí, sí. Y entonces, bueno, pues hicimos unos tirajes inmensos para el que llegue primero a no sé dónde tiene un libro regalado y bueno, contado así también como de divulgación, pero también es historia, ¿no? Claro, y también a la gente le importa y también los niños se involucran. Exacto. Y de ahí me paso a otras producciones que también van con ese sentido. Por ejemplo, BS de Biblioteca Infantil de Oaxaca. Y empiezas a producir justamente también para esos otros públicos. Ese fue otro proyecto maravilloso. Yo acabé de cumplir 40 años. Bueno, iba a cumplir 40 años. Y también un día le dije a Alfredo, hay un terreno muy bonito ahí en Xochimilco que tiene unos árboles preciosos. Y me dijo, ya lo compré. Y luego le digo, ¿qué hacemos con él? Le digo, ya tenemos una casa, yo no quiero más casas, ya no quiero más, ¿no? Y tenía un hijo. Tengo un hijo. Y mi primogénito, todas las noches, desde que estaba embarazada, yo le leía a ese bebé, ¿no? Y para mí el momento más sagrado del día era leerle. Y entonces no había teléfono, no había balón, no había nada más que hora de lectura. Y para mí es el momento más bonito del día, ¿no? O sea,
se acurrucaba junto a mí, lo tenía así. Y también, siempre que íbamos a una librería, yo escogía los libros que a mí me gustaban y él los que a él le gustaban. Sí, Entonces, sí. claro que por eso también yo aprendí muchísimo de béisbol y de deportes y todo. Y entonces le dije a Alfredo, ya sé qué vamos a hacer allí, en ese terreno precioso. Y entonces le dije, vamos a hacer una biblioteca para niños. Y entonces, cuando le llamé al arquitecto, le dije, la consigna es que no vayas a tirar ni un árbol. Entonces fue y encontraba un árbol y le daba la vuelta y otro y le daba la vuelta. Y cuando me trae el proyecto, era una S. Mi hijo se llama Santiago. Mira. Y entonces dijimos, es la DS, ¿no? Ahora tenemos 6 BS y 9 bibliotecas móviles. Claro. Son exitosísimas. Sí, Son sí, jardines de libros. Sí. Cuando los niños lloran cuando se van. Es muy bonito y me encantan los niños y me encanta contarles cuentos a los niños. Y ya también desde la Fundación tenemos un proyecto muy, muy importante de fomento a la lectura. Claro. Estoy convencida de que los libros sí pueden abrir puertas muy poderosas, no solamente en el lenguaje, en la comprensión y hacer una vida mucho más amable y humana, ¿no? Claro, te invitan a imaginar lo imposible para hacer lo posible, a ser creativo, a convertirte en los personajes, ¿no? Y después querer hacer y ser esos personajes, ¿no? Así es. Sí, sin duda. Yo creo que si algo destaca gran parte de tu labor es ese trabajo y pues está vinculado a esos ayeres, ¿no? Con tu abuelo y con tu papá. Exacto. Entonces está hilada completamente la historia. Luego escribes Museo Textil de Oaxaca, un regalo para México, que pues está también dotado de esa emoción del textil, del hilado, de los colores, de ese Oaxaca profundo, ¿no? Exacto, y aparte, fíjate que cuando Alfredo me andaba pretendiendo, iba a Oaxaca y me decía, ¿qué quieres que te regale? Yo siempre le decía, no necesito nada, estoy bien, no, y también vivía como una época muy austera y Toledo como era, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser feliz con tan poco? Y realmente así quería estar, ¿no? Y entonces, pero me gustaban los textiles. Dijiste, Y entonces, huipil. Remigio Mestas, que era un muchacho de Yalala que empezaba con una tiendita, ahora tiene un emporio, trabaja con más de 200 mujeres tejedoras, iba al Yago, se asomaba por la reja del museo y me decía, doctora, ahora sí me llegó un huipil muy bonito. Y le decía, ahora sí, espérate al fin de semana, ¿no? Y entonces ya llegaba el novio y le decía, oye, ahora sí ya sé qué quiero que me... Y entonces Remigio nos decía, pues este se hizo con grana cochinilla, con hilos de algodón, con hilos de seda y es de la Sierra Mije y de la costa y... Resulta que Oaxaca es un universo de textiles, ¿no? Entonces Alfredo le decía, necesito un mapa. Enséñame dónde están los mijes, enséñame dónde están los guaves, enséñame dónde está la Sierra Norte, Así fuimos conociendo Oaxaca a través de los textiles, ¿no? Y cada mujer puede saber perfectamente de dónde es, nada más cómo se viste, ¿no? Claro, y además hace relativamente poco me tocó moderar una mesa de estos eventos que se llaman Orígenes y fueron textileros a Baja California. Me decía una mujer maestra del textil que además le imprimen historias, o sea, hay historias. Son códices. Son códices, es su historia, su memoria, es la historia de la familia desde sus ancestros, ¿no? Y con una complejidad técnica brutal, ¿no? Sí. Entonces, el Museo Textil, claro, o sea, el chiste, bueno, se juntó como varias colecciones,
Toledo regaló la suya, Alejandro de Ávila también, la nuestra, hemos ido comprando más piezas. No, o sea, queremos piezas extraordinarias, no queremos demasiadas, sino extraordinarias. Pero el museo se convirtió en algo más que en una sala de exposiciones, ¿no? Se convirtió en un cobijo para dar cabida, lugar, espacio, encuentro a todos los que viven del mundo de los hilos. Puede ser un artista contemporáneo, un maestro, tejedor, jóvenes, talleres. Ha sido una cosecha tan llena de flores. Es uno de los proyectos más hermosos, ¿no? Porque hemos llegado al corazón de las comunidades, ¿no? A tejer, a cobijarnos, a aprender unos de otros, a respetar el texto y el textil y la lengua. Claro. Es algo que combina perfectamente y te lleva una cosa con la otra, ¿no? De ahí también nuestro grandísimo interés por ayudar a fortalecer las lenguas originarias, ¿no? Claro, porque al final el textil se convierte en este puente entre generaciones y se convierte también en esa expresión viva de esa historia. Con otra cosa, ¿no? Que la gente regatea el textil en la calle, pero cuando entras al Museo Textil, está dignificado realmente como una pieza de arte, ¿no? Claro. Y eso cambia el chip, y ha cambiado muchísimo el chip, ¿no? Sí. Entonces, a través de los años también cada vez la gente porta más el huipil y bueno, una cosa es la moda, pero la otra cosa es arte, ¿no? Claro, y además esta laboriosidad, por ejemplo, desde que cómo tiñes las lanas, que viene también de materiales que son autóctonos, con técnicas ancestrales, o sea, no es el huipil por la pieza de ropa que mañana la lavo, la intercambio, la tiro, no, es una historia viva. El alma de familias allí inmersas, ¿no? Es un milagro también, ¿eh? Es un milagro. Nos podríamos pasar horas hablando de textiles, pero yo voy concluyendo con estos libros. Finalmente le llegará su gran hora a los grabados en la obra de Juan Pablos en 2010. Ese es mi libro más bonito. Ese es el libro que había hecho mi abuelo, mejorado, dice una amiga. Dice, tu abuelo desde el cielo tiene que estar brincando. Y sí, fue un gran trabajo que se hizo con la ayuda de Juan Pasco. Él, con sus ojos de impresor, iba contando también la historia, cómo va viendo los libros como impresor y yo como historiadora del arte. Entonces, el resultado fue precioso porque logramos reunir todo el material, todos los documentos. Bueno, la verdad es que está en el tintero el libro del segundo impresor mexicano, que es Antonio Espinosa. Un libro que merece hacerle justicia a este impresor. Desafortunadamente no me da la vida, pero encontraré el momento porque realmente creo que el libro de Juan Pablos merece la pena. O sea, es de los libros más bonitos que he hecho. Y muy rápidamente, porque en un lapso de un año, se publica San Pablo, 2500 años de tesoros. Sí, esa fue otra historia hermosa, porque es que todos estos libros son historias personales. Sí, sí. Resulta que un día me dijo Alfredo, oye, me están vendiendo el Hostal San Pablo, ve a verlo. Y llegué y le dije, está horrible. O sea, era una vecindad que se convirtió en hotel horrible. Y le dije, mejor compra a la esquina, que es una casa bellísima, que es donde está el Museo Textil.
pero nada más era el puro cascarón. Resulta que en el Museo Textil encontramos las columnas y volvimos a armar la casa, como fue, ¿no? Y Sebastián van Doesburg, que él es un holandés epigrafista de la lengua, de los códices mixtecos, con quien llevo años trabajando juntos, una persona clave, vital para Oaxaca, para su historia, para la Fundación HARP. Y él me dijo, oye, no tires en saco roto lo que dice don Alfredo, ¿eh? Ahí está el convento de San Pablo. Entonces fuimos y efectivamente, ¿no? Ahí estaba el convento, pero lleno de cemento. Entonces Alfredo lo compró y se rehizo. Es la sede de la Fundación HARP, ¿no? Compramos 10 predios para poder armar el edificio y creo que esa historia de la restauración, de la conservación, de cómo se fue armando todo esto, merecía un libro. Y queríamos contarlo también de una manera agradable, divertida para los niños, para los jóvenes. Y bueno, pues ese fue haciendo como textos muy breves, todo ilustrado y así, pues cómo se fue transformando ese lugar que ahora es un punto obligado para Oaxaca y que también es este lugar, como todos los de la Fundación, donde te invitan a la reflexión, a la paz, al encuentro comunitario, al arte, a la belleza, a la música, las conferencias, presentaciones de libros. Es un centro cultural súper activo, pero la gente va, toma café, camina, los novios se besan por allí. Sí. Son invitados a sentirse seguros en estos espacios de paz que necesita México. Claro. Que estamos hartos de tanta violencia, de tanto horror, de tantas pantallas, queremos vivir, experimentar, conversar, tener un taller de tejido, de bordado, de alfarería, etcétera, ¿no? Sí, y otra manera de hacer turismo, no este turismo banal, ¿no? Sino este turismo donde vas y te enriqueces, ¿no? Mira, nosotros trabajamos para la comunidad de Oaxaca. Si llegan los turistas, son bienvenidos, pero nuestro enfoque está llegar a la comunidad, al corazón de Oaxaca, ¿no? También por eso la Fundación sale tanto a las comunidades, ¿no? Y tenemos un vínculo muy estrecho en 1000 proyectos, lenguas originarias, documentos, archivos, restauración de sus iglesias, de sus retablos, de sus pinturas, y también sienten que la Fundación es un lugar confiable. Claro. Porque en la Fundación siempre se dice sí. O sea, yo siempre digo sí, luego veo cómo, pero sí. ¿Cómo vamos a negar este tipo de cosas, no? O sea, pero no arreglar la iglesia porque es nada más un monumento, sino porque es el lugar de espacio, de cohesión social, claro, de una comunidad que ha estado demasiado olvidada, sí, como pues lo vio Juan Rulfo, ¿no? Pues sigue así, al cabo de los siglos y siglos, siguen muy olvidados los pueblos. Y ustedes con estos espacios pues le han dado reconocimiento a todos estos artistas, a toda esta gente, a sus jóvenes, a sus niños, y finalmente en el 2018 le das en tu espacio para escribir cobijo a tesoros musicales de la Nueva España, siglo XVI. Ay, ese fue otro libro muy lindo que me imprimió Juan Pasco. Es precisamente sobre este segundo impresor mexicano y sobre un documento, un libro que se encontró en una comunidad en Oaxaca y resulta que era el único impreso del siglo XVI que existía en todo el mundo. Entonces, pues hice toda la investigación sobre el libro y fue hermosísimo porque
encontramos al mismo tiempo un manuscrito en zapoteco musical del siglo XVII. Entonces hablamos con Aurelio Tello y Aurelio Tello enloqueció y luego pues el santoral. Y se tocó en la iglesia porque estos documentos no solamente son bellos, hermosos y se ven, suenan. Y queríamos que la gente de la comunidad escuchara lo que sonaba en su iglesia en el siglo XVI. No, imagínate XVII, qué impresionante. Fue bellísimo. Restauramos ese libro, un trabajo que hizo Adavi increíble. Cuando lo devolvimos a la comunidad, dijo el presidente municipal, es que no es por ignorancia, es que nosotros no sabíamos qué significaba esto, pero claro que lo cuidamos y lo seguirán cuidando. Porque parte también de todo este trabajo que hemos hecho en los archivos y bibliotecas de México es que es la confianza que nos tienen, ¿no? Porque, por ejemplo, en Santo Domingo, en la Biblioteca Burgoa, tenemos un taller de restauración que sí da servicio a la biblioteca, pero también a otros archivos, especialmente en las comunidades, ¿no? Entonces, tenemos un programa especial para ellos, no se cobra nada. Y no nos anunciamos en la sección amarilla, ¿no? O sea, sí, sí. todo es así. Y la gente llega y toca y pregunta, quiero hablar con la doctora. O sea, no saben ni cómo me llamo, pero quieren hablar con la doctora, no con el director del Museo del INAH, no quieren hablar con el delegado del INAH, ni con el secretario de Cultura del Estado, ni quieren hablar con la doctora, porque saben que el documento regresa a su comunidad. Y ellos están invitados a ver todo el proceso de restauración de sus títulos primordiales. O sea, y bajita la mano, llevamos más de 50 documentos. No, imagínate. Que no se los prestan a nadie, que no se los enseñan a nadie. Este es el espacio de confianza que has construido a lo largo de todos estos años. Así es. Y es o sea, uno cree que da, pero al final recibes. Claro. O sea, ¿sabes lo que es llegar con el documento ya restaurado en una vitrina y llega el lienzo y desde que va bajando el coche están los cohetes y bajamos, abrimos la puerta y hay un arco de flores y luego vamos en procesión con la banda por todo el pueblo llevando el documento. No, magnífico. O sea, en otra comunidad que llegamos a ver, ¿cuántos vienen con ustedes? No, pues somos dos. No, los vamos a invitar a comer. Le digo, no, es que no es necesario. Sí. Es tan pobre la comunidad que mataron un pollo. Nos hicieron un caldo. No vino nadie del cabildo. Pero para ellos era importante. Es importante. En este agradecimiento. Es importante. Sí. Entonces es esta cuestión de, o sea, me acuerdo que un día llegué a una comunidad en la Mixteca, ya era noche, y Sebastián había trabajado muchos meses con el pueblo en arreglar el archivo. Encontraron documentos en chocholteco, estuvieron descifrando, escuchando las palabras de sus antepasados y todo. Y cuando yo llegué, el presidente municipal me dio el bastón de mando. O sea, tuve en mis manos, o sea, ¿sabes lo que es ese honor? Para mí. Sí, claro. Es que Oaxaca realmente es indescriptible. Sí. Es maravilloso. O sea, Oaxaca es el sentido de la belleza en todo. Sí. Y también como esta oportunidad de apreciar
las culturas vivas. O sea, la gente cree que pues llegaron los españoles, se acabó el mundo mesoamericano. Pero en Oaxaca vibra, se siente, y ahí está, es muy evidente, ¿no? O sea, lo vemos todos los días. Sí, a pesar de que ya hay una serie de elementos de la modernidad que avasallan, pero hay resistencia. Muy fuerte, muy fuerte. Y justamente eso es nuestro trabajo en la fundación, ¿no? O sea, sí, la modernidad, queremos una vida más humana, queremos llegar a la raíz y también a través de nuestro trabajo se fortalece mucho la identidad. Por supuesto, cultural, sí, ¿no? claro. Y ellos se reconocen y se confirman como esas comunidades que tienen ese hilo ancestral, ¿no? Sí. Y que ellos son de una y de muchas maneras guardianes y depositarios para las siguientes generaciones. Eso creo que lo tienen clarísimo. Clarísimo, clarísimo. Por eso sus documentos llevan tantos años en sus manos. Claro, y por eso los cohetes y la procesión. De otra manera no entiendes cómo ellos pueden apreciar tanto el trabajo que hacen. Voy a terminar este listado, este recorrido breve, pero que ha sido también magnífico escucharte describir cada uno de estos libros y cómo se gestaron, con el título de Xolita en el Templo Mayor, no sin antes decir que no tocamos el papel de los ilustradores, que son maravillosos tus libros y por eso el valor de los ilustradores es enorme. Pero bueno, aquí hago el paréntesis de que realmente también a ellos se debe esta labor tan importante de difundir. Es que te digo, todos son artistas, Sí. todos son increíbles, Sí. ¿no? Y tengo una hija que es lectora. Tengo 2 hijos maravillosos, la verdad, los 2 cada uno. Uno es todo deporte y mi hija es bailarina, es lectora, pero lectora asidua. Y un día que fuimos a hacer un trabajo al Templo Mayor, fuimos a la escuela a presentar el ese y entonces resulta que tuvieron una clase divertidísima del Templo Mayor y los niños aprendieron más historia que en todo el curso, ¿no? Pero todos estaban picadísimos, se aprendieron los nombres de Huitzilopochtli y Coyolxauhqui y no sé qué y así. Y entonces hicimos una novela, mi hija y yo a 4 manos. Sí, ella tenía 11 años cuando empezamos. Y nos divertimos tanto para escribirlo, tanto para ilustrarlo, Entonces resulta que pues su perrita, que adora, es muy animalera, su perrita, cruza el umbral del tiempo y lleva a la familia a Tenochtitlan. Y la voz es de la niña y la niña va contando todo lo que está sucediendo y todo lo que ve, pero es la única que ella sabe que no es, y los papás andan vestidos de esa, y su perrita, la Pelusa, se convierte en Xolita. Y Xolita es la que va llevándonos a todos lados, ¿no? Y la mete en unos problemas de aquellos y van viendo Tenochtitlan y cómo era, y navegan y hacen y tornan, y luego regresan, y bueno, regresan porque todo el tiempo ella está preguntando, ¿cómo vamos a volver? ¿Y cómo vamos a volver? ¿Y cómo vamos a volver? Y resulta que en el museo, pues está Matos Moctezuma, ¿no? Y entonces Matos Moctezuma tiene como un enlace con todo lo que ella vio atrás y como que es un personaje que es de la antigüedad y que está en el siglo XXI. Y es una cosa increíble. Entonces, pues estábamos jugando realmente. Y le mandé el escrito al doctor Matos y me dice, qué belleza de relato, o sea, está precioso. Y le digo, mira, vamos a publicarla. Y así hicimos una novela lindísima, exitosísima. Ya tuvo 2 reimpresiones y dijimos que
pues lo que se sacara de ese libro iba a ser para el Templo Mayor. El caso es que hace unos meses hablé con López Luján y le dije pues que habíamos juntado tanto dinero y pues queríamos darlo al Templo Mayor. Hoy, precisamente hoy, me mandó una foto con el equipo así feliz de todas las cosas que habían comprado. Y mi hija ahora está estudiando en Inglaterra y le escribí y le dije, mira, se cumplió el deseo, ¿no? Y le digo, a lo mejor nos va a alcanzar para papel de baño. Y dice, no importa, ya hay un museo que va a tener papel de baño. Claro, claro. Y siempre esta conexión tan en tu mente tan presente con los niños, ¿no? Exacto, sí. Exacto. Y ella dice, es que la historia se siente, no se memoriza. Es una frase muy bonita, muy madura, y me parece que es tan importante para hacer hincapié en que tenemos que cambiar los métodos. Sí, la didáctica tiene que ser distinta, ¿no? Igual que las bibliotecas, ¿no? Tienen que dejar de ser lugares rancios y tienen que convertirse en las necesidades de la sociedad, ¿no? Claro, donde no tienes que ir a fuerzas, tienes que ir porque hay un gusto, ¿no? Así es. Y porque ahí vas a explorar un montón de cosas. Así es. Ya nos fuimos alargando, pero iremos al último segmento que bueno, al final siempre digo yo, ¡ay, se va a acabar! Es la intensidad, son los relatos, la rememoración, lo que hace estos diálogos que sean tan intensos y tan bellos al mismo tiempo. Así que vámonos al último segmento para hablar de satisfacciones. Y entonces ahí sí que voy a tocar tu presidencia en Adavi y por supuesto, ya nos dijiste algunas cosas, también como presidenta de la Fundación Alfredo Harpell en Oaxaca, que supongo que de ahí vienen muchísimas satisfacciones. Y te preguntaré también, ¿qué le falta por hacer a María Isabel? Volvemos en un momento. Estamos de vuelta con la doctora María Isabel Grañén de nuestra Honorable Academia Mexicana en la Historia. Y la verdad que estamos en el último segmento, se nos ha ido rapidísimo todo este diálogo, pero con esa gran sencillez, intensidad y ese amor por lo que te ha gustado hacer durante toda tu vida, desde ese recorrido por la biblioteca de tu abuelo, por los libros que compartiste con tu papá, con esta relación con tus hijos a través de esta historia del arte y por supuesto con esas buenas compañías y personajes como el maestro Toledo, pero también con Alfredo Harpell, que también te ha acompañado y ha hecho posible que muchos de los sueños de ambos estén presentes en ese estado, esa entidad que nos ha dado muchísimo. Yo te quiero preguntar, querida María Isabel, híjole, hablar de Adavi, apoyo al desarrollo de archivos y bibliotecas en México, yo que trabajo archivos, que sé lo difícil que es para muchos archivos muy locales, incluso hasta los estatales, conservar el documento. Esta labor es impresionante. 27 estados de la República con el trabajo de Adavi por detrás, 662 archivos, 213 civiles, 449 eclesiásticos, 14 musicales, más de 190,000 libros, 68 proyectos de bibliotecas con fondo antiguo, restauración de documentos en 83 fondos y colecciones fotográficas y 809 publicaciones sobre fuentes históricas. Es impresionante esa labor titánica que va acompañada de Adavi, pero que si no existe el que levante la mano y diga sí quiero que nos apoyen, pues no se podría dar. Esa labor de suyo ya es algo impresionante e importante para la historia del país. Sin duda, yo creo que Adavi llegó en un momento muy oportuno.
realmente cuando yo estaba trabajando en la Biblioteca Burgoa, pues nos dimos cuenta lo importante que es trabajar para salvar la memoria, ¿no? Y lo importante que significaba esto. Estela González Ciceró llegó a ser directora de la AGN y por grillas, envidias y lo que fuera, la quitaron. Y Estela estaba muy triste. Todos estábamos muy tristes. Todos los mexicanos debíamos haber estado muy tristes. Y Alfredo le dijo, bueno, pues hagamos algo, no podemos llegar lo que hace la AGN porque pues es la institución nacional, pero pues hagamos algo que podemos hacer como familia. Estaba su esposo Jorge Garibay, que también él había trabajado mucho el tema de archivos eclesiásticos, Estela con un conocimiento impresionante sobre archivos, y se formó Adavi. Adavi llegó a llenar un vacío muy fuerte que hay en México, porque realmente nadie apoya a los archivos. Entonces esa era la sorpresa de todos cuando hablábamos. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Y dice, doctora, llevo 4 años pidiendo tarjetas y ustedes nos hablan y nos ayudan con computadoras y con arreglar los acervos y necesitamos. Y ha sido también como una gran satisfacción para todo llevamos ya pues muchos años trabajando en esto. El resultado es increíble. La metodología de Adavi es súper precisa. No hay un proyecto que no empiece, que no se termine. Una de las cosas que decíamos nosotros, no solucionamos los problemas del mundo, ayudamos a que se arreglen, ¿no? Entonces, también estos proyectos donde tienen un inicio y una terminación y sabemos que este va a durar 3 meses, este va a durar 6, este va a durar 1 año y esta es una primera etapa, puede haber una segunda etapa, una tercera etapa, así, ¿no? La formación también de la cantidad de gentes que ha trabajado en Adavi también es muy motivante por los jóvenes que se han ido formando y que cada vez hay más conciencia sobre la organización de los acervos. Es muy desesperante esto que dices. Ya arreglaste un archivo y regresas al cabo de los años y otra vez está en el suelo. Ahorita Adavi también se pregunta qué tenemos que hacer, porque nos falta mucho hacer esta conciencia de que, oigan, ya trabajamos todo esto. Pues también es su responsabilidad de cuidar todo esto, ¿no? Pero hay algo que nos ha faltado en esta comunicación y en esta sensibilización de las instituciones a cargo de los archivos. Creo que es algo bien importante no bajar la guardia, tenemos que continuar, no podemos decir ya basta. Es difícil, pero también es muy gratificante, ¿no? Claro. Que al final, bueno, pues ves todos esos papeles tirados entre ratones y alacranes y hongos y todo, pero bueno, pues con restauradores, o sea, como todo, y la vida es orden, ¿no? O sea, ayuda mucho tener orden y sí es otro país, es otro país a partir de la llegada de Adavi de México. Claro, y ojalá, lo decíamos hace relativamente poco en el Centro Cultural Tijuana, que tienen un archivo sobre arte, Sendoart, pero también, y citamos el trabajo de Adavi, del Instituto de Investigaciones Históricas, que también requerimos difundir mucho más el trabajo que se está haciendo de rescate de archivos y tener foros estatales, tener un gran foro nacional, sobre todo el avance que se ha tenido, porque de otra manera
pues también queda a veces en los propios participantes de las instituciones, pero no se da a conocer, ¿no? Así es, y aparte yo siento que todo este trabajo, si está la mesa puesta, Sí. pero tienen que ir los historiadores, y tienen que ir los cronistas, y tienen que usarlo. Y para eso están los documentos, porque todos esos documentos, libros que no se abren, que no se toquen, que no, tenemos que, para eso se hicieron. Claro. ¿No? Sí. Entonces hay que invitarlos, hay que motivarlos, o sea, te digo como que en este momento es lo que creemos que hace mucha falta, ¿no? Claro, y eso se conjuga muy bien con tu labor al frente de la Fundación Harpelú, impulsando proyectos de educación, de cultura, de conservación del patrimonio, incluso del cuidado del medio ambiente, ¿no? O sea, son estas áreas y muy importantes, no solamente es preservación de patrimonio y archivos, sino aquí intentan dar como esta cobertura justamente en educación para otorgamiento de becas, trabajan con la UNAM, pero también trabajan con la Salle, que fue en su momento parte de la propia historia de ustedes. Trabajan también con bibliotecas, sobre todo dirigidas al público infantil y juvenil. A mí, al leer el programa, seguimos leyendo que está enfocado en promover la lectura mediante cursos y diplomados con lectores voluntarios. Esa es una actividad también impresionante. En cultura están trabajando con el Centro Cultural San Pablo, con la Casa de la Ciudad, con el Museo Filatelia, con el Museo Textil, con el Museo Infantil de Oaxaca. También promueven la música y el arte popular. En conservación del patrimonio no se diga, ¿no? El taller de restauración, como dices, el FAO, pues ha estado activo por 25 años y aquí, pues además también con restauración de monumentos, zonas arqueológicas, o sea, un gran trabajo por ya más de 2 décadas donde están haciendo una labor importante y bueno, no podía faltar el deporte. Claro. Claro, pues sí, la fundación abre puertas, ¿no? Esto me comentaba una amiga hace unos días, abre puertas, abre oportunidades. Ella fue rectora de la Universidad La Salle en Oaxaca, que fue un regalo de Alfredo hacia los hermanos lasallistas, desde preescolar hasta universidad. Ya hay posgrados, hay más de 20 posgrados, más de 20 licenciaturas. O sea, ¿sabes lo que significa eso? Entonces ella me decía, ¿dónde estarían todos estos muchachos? ¿Dónde estarían tocando puertas? O sea, a la UNAM, que Alfredo es puma y adora la UNAM, o sea, ha dado más de 100,000 becas. Al Politécnico Nacional le dicen que es el universitario más politécnico, ¿no? Es que es cambiar a otro país. Sí, sí, sí. O sea, sí queremos. Y la fundación siempre dice, sí, vamos, sí, adelante, ¿cómo? Sí, va, ¿no? Esta generosidad tan increíble de Alfredo, de decir, yo quiero otro México, yo quiero otro país y no me voy a estar quejando y llorando y lamentando por lo que no se puede, sino vamos a ver lo que sí se puede, ¿no? Y entonces, en la fundación caben todas nuestras pasiones. Caben los libros, cabe el arte, cabe la música y, claro, el medio ambiente. El cuidado del medio ambiente es un tema importantísimo. Claro. ¿No? O sea, en temas de reforestación, pues 60 millones de árboles, una familia, es increíble. Eso solo en Oaxaca. Aparte, en algunos estados de la República, como Tabasco, Morelos, y en Líbano, también estamos trabajando con la reforestación de los cedros, estos cedros líbani, que es una especie que es también como un grito de esperanza en este mundo tan necesitado de paz, ¿no? Yo estoy convencida que realmente la cultura, el deporte, la educación
es lo único que nos puede salvar. Sí. Es el arte, es la belleza, es la cordialidad, es el encuentro, son las palabras. Me contaba un historiador que en la época de la Revolución, cuando la violencia estaba desenfrenada, ¿no? Y este era como una bola de cristal que va así, que dando vueltas, y se va haciendo más grande la pelota. Que así como entraban armas, empezaron a entrar instrumentos musicales, ¿no? Yo creo que esto es algo que también las autoridades deben tomar en cuenta, ¿no? Sí. O sea, no puede ser que la cultura esté tan olvidada, cuando puede ser el motor, y creo que si algo sabe hacer bien México es el aspecto cultural, ¿no? Claro, sí, yo ahorita me hiciste recordar, por ejemplo, proyectos como el de redes sinfónicas que se creó en Baja California, en zonas muy deprimidas, donde por supuesto el talento ahí estaba, pero los niños no tenían para pagar clases privadas, los niños no tenían para comprarse un instrumento. Entonces, ¿cómo haces para recuperar ese talento e impulsarlo y escalarlo a la Orquesta Juvenil, a la Sinfónica de Baja California, apoyando con trabajo voluntario y apoyando con este tipo de ideas que tienen que llegar a esos puntos donde de otra manera no sería posible, ¿no? Sí, fíjate que te digo, en Oaxaca hay un talento sobrenatural para cualquier clase de artes y bueno, ellos nos pueden dar clases a cualquiera, ¿no? Entonces, es un poquito y puedes lograr, y realmente es allí donde tocas los corazones, ¿no? Y es difícil ayudar, o sea, realmente es mucho trabajo, a veces hay mucha frustración, pero no hay que bajar la guardia, siempre hay que decir que sí se puede y hay que continuar y continuar y continuar, ¿no? Y esto es un poco lo que hace la Fundación, de crear como estos lugares de confianza, donde también las comunidades ya creen en nosotros, porque también es difícil llegar a veces, pero a través de la Fundación saben que no los defraudamos, ¿no? Claro, y todo este trabajo lo vemos representado en estos reconocimientos. Bibliófilo del Año, otorgado por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en 2012, el premio Jijic, Memoria del Mundo por la UNESCO en 2018 a Davi, ¿no? Importantísimo, la medalla John Carter Brown en 2020 por la Junta de Gobernadores de Archivos y Bibliotecas y su papel en valorizar el conocimiento comunitario en México. El nombramiento de la American Philosophical Society, que te otorgan como académica corresponsal en Oaxaca de esta corporación desde el 2023, nada menor, ¿no? Ingresaste a la academia, ofreciste un discurso sobre entre textos y textiles, otra mirada desde la academia. El doctorado honoris causa que te dio la Universidad Autónoma Benito Juárez, Oaxaca, sin duda valiosísimo por tus más de 3 décadas dedicadas al rescate y preservación del acervo de esta universidad. El premio Federico Sescose, otorgado a la Fundación Harpelú por ICOMOS de México en el 2022, el Premio Internacional Mecenazgo 2026 que acaban recientemente de recibir. Será en marzo. Sí, se lo van a dar apenas, pero bueno, ya fue anunciado, ¿no? Entonces, híjole, estos reconocimientos que acompañan esta labor que es titánica. Pues mira, realmente los premios es algo que pues nunca lo esperamos, o sea, ni siquiera el que te den las gracias, ¿no? O sea, uno lo hace porque realmente quiere. He de decir que también a veces me abruma estos premios. Ha sido, bueno, pues sí, un gran honor, ¿no? Realmente, pues ser parte de la academia, que tampoco nunca me lo imaginé. Cuando me avisaron de la American Philosophical Society, pues me pareció
qué importante que haya miembros de Oaxaca. Allí hay algo que está sucediendo, ¿no? Que está pasando. Es muy lindo también que en Oaxaca de alguna manera también dicen te queremos, ¿no? Y Vamos con la doctora. sí, la doctora. Y es lindo, ¿no? Pero, o sea, en realidad no podríamos ser de otra manera. O sea, hemos decidido vivir así queremos vivir y ha sido un gran acierto, enamorados los dos de Oaxaca, tanto Alfredo como yo, pues hacer como esta pareja, esta sinergia que tanto nos apoyamos uno al otro y en este estado maravilloso que nunca jamás dejará de sorprendernos, ¿no? Este estado que también hay que cuidar mucho, ¿no? No dejar que se contamine y todos estos peligros. A veces uno quisiera, o sea, cómo salvar a México, ¿no? O sea, tenemos que mirar hacia otra dirección y tenemos que arrancar tanta corrupción y tanta... o sea, en la fundación siempre se puede, ¿no? Y eso es lo que queremos, ¿no? Que haya un lugar donde tocar base. Un mensaje para los jóvenes, para las y los jóvenes interesados en la historia del arte, en la historia de los libros antiguos, en la historia de Oaxaca. Un mensaje. Yo quisiera decirles que crean en ellos mismos. Creo que las respuestas están en cada uno de nosotros, ¿no? Y que cuando alguien tiene un sueño, hay que luchar por ellos. Y nunca darse por vencidos. Nunca, porque a veces la vida es bien traicionera y hay que decir, se puede y tengo que poder y yo amo esto y lo voy a conseguir y si no pude por este camino, va por este otro. Y cuando alguien te diga que no y te cierre unas puertas, abran otras, busquen otras, encuentren. Es súper necesaria la presencia de los historiadores en el mundo. Y es muy importante recordar nuestra memoria. Y creo que todos estos jóvenes universitarios a los que se les ha dado una oportunidad, hoy en día están dando otras oportunidades a otros. Y creo que también esa es la única manera que nos vayamos dando las manos unos a otros. Si ahorita hemos abierto brecha para organizar archivos y bibliotecas, y que las disfruten, que las usen, que las cuiden y que las protejan y que las defiendan, porque tiene que seguir habiendo esas voces y esas voluntades comprometidas con el patrimonio para que podamos seguir teniendo todos estos tesoros al alcance de las siguientes generaciones, ¿no? Y pues sí, nosotros vivimos de la memoria. Claro. Para terminar, ¿qué sigue para María Isabel? ¿En lo inmediato o en lo mediato? Bueno, pues en lo inmediato sigue el estadio Yuba, se llama, el estadio de béisbol en la ciudad de Oaxaca. Esta es una noticia que ha removido los corazones de todo Oaxaca, de todos los estadios, todos los presidentes municipales que van a la fundación nada más están preguntando por el estadio. ¿Cuándo? El deporte une, el deporte, o sea, cuando estamos en el Alfredo Harpelú aquí en la Ciudad de México y estás viendo cómo vibra todo, estos silencios que hay cuando el momento es tan tenso así, y sale el batazo y suena así un grito colectivo, y le digo, Habibi es en árabe mi vida, ¿no? Así le digo, Habibi, le digo, ¿qué sientes de todo esto que estás provocando, no? O sea, cuánta emoción, ¿no? Y yo me acuerdo cuando me dice, Alfredo, es que puede ser una locura hacer el estadio. Y le digo, ¿es lo que sueñas? ¿Es lo que quieres? ¿Es lo que puedes? Mira nada más toda la alegría colectiva.
traes una camiseta que dice México, ¿no? La traes puesta. La gente va, canta, baila, se hace amigo del de junto, Sí, del sí. de enfrente, del de atrás, estás viendo las estadísticas, estás metido en el juego, la gente ha regresado al estadio. Y luego mi hijo, que es su pasión y su adoración y toda su vida, está metido en, ahora no nada más es el béisbol, ahora es el softball y también es el básquetbol, y ya hay diablos básquetbol. Y hay una academia para jóvenes talentos mexicanos para poder ir a grandes ligas. La esperanza que abren esas puertas es increíble, ¿no? Pues ahora Oaxaca va a tener un estadio bellísimo, una arquitectura súper oaxaqueña donde va a estar la presencia de muchísimos artistas y por supuesto, bueno, pues queremos oír ese grito, esa emoción y demás, ¿no? Tenemos pensado abrir otra biblioteca, se va a llamar la BS Mira. Mira es el nombre de mi hija, es un nombre artístico. Y va a tener un auditorio también para danza. Es otro sueño que estamos acariciando. Y un libro con Sebastián, precisamente, del que les platiqué. Él hizo un libro de un héroe que se llamaba Atonaltzin. Atonaltzin fue un gran señor del área de Coixtlahuaca, donde dominaron muchísimas, tuvo un dominio muy, muy grande. Y era una zona donde confluían también varias hablantes de lenguas. Mesoamérica era muy, muy plural en cuanto a las lenguas que se hablaban, y era tan poderoso que Moctezuma y Luis Camina mandaba a sus espías y quería ese mercado de Coixtlahuaca con tantas riquezas y así. Entonces él prohibió la entrada de los mexicas, espías que llegaban. Y llegaron los enviados de Moctezuma y le dicen, oiga, no puede hacer esto y que no sé qué. Y le dice, dígale a Moctezuma que no le tengo miedo, que si quieren venir, hacemos la guerra. Y si me gana, pues esto será de ellos. Y si no, que ya no nos moleste. Y antes de que se vayan, aquí les dejo estos tenates con la riqueza para que vea el Señor lo rico que somos. Regresan, se enfurece Moctezuma, regresa, va, hace la guerra, gana Atonaltzin. Se vuelven a ir, regresan reforzados, vuelve a ganar. Claro que también Atonaltzin se alía con varios. Es una historia increíble, maravillosa, porque Atonaltzin tenía en su corte una serie de tlacuilos que dejaron todas estas historias escritas, pero algo más importante, va escribiendo toda la historia que hay dentro de su relación con él como el señor de Coixtlahuaca, con los dioses, con su pasado, entonces toda esta parte religiosa, política. Pero Sebastián hizo un libro increíble, pero súper académico. Y yo le digo, ha ido a presentarlo a los pueblos, y todo un libro caro, bellísimo, súper bien ilustrado, con todos los códices que ha encontrado en el mundo, ahí están en ese libro. Y le digo, pero es muy difícil leerlo. Entonces vamos a hacer una novela, hacer obras de teatro, hacer marionetas, hacer cuentos y hacer también un cuentito para los más chiquitos. Está la novela, pero que ellos puedan ir
leyendo en forma de códice la historia de Atonaltzin. Entonces también con ilustradores y es un proyecto que tenemos que me da muchísima ilusión porque aún, o sea, ¿sabes? Coixtlahuaca, el templo es inmensamente grande, está lleno cuando va Sebastián a hablarles del libro. ¿Sabes lo que eso significa para una comunidad? Y digo, eso es lo que ellos quieren. Claro. Quieren escuchar su historia. ¿Sabes lo importante que es? Entonces, estamos haciendo esta novela porque Sebastián dice, me cuesta mucho trabajo. Y le digo, pero a mí no, cuéntame, ¿no? Entonces, como una clase, él me va contando y haciendo y todo. Y claro, él lo ve, lo revisa. Y entonces estamos a punto de sacar esta novela preciosísima porque se mezcla con una historia de amor y una cosa muy, muy linda. Y con este cuentito, para seguir haciendo llegar la historia al corazón de las personas, ¿no? Gracias, querida María Isabel, por regalarnos parte de tu memoria, dejarla aquí en este espacio, en esta memoria visual y dejarnos entender que también estás construyendo legado. Así que eso es invaluable y para nosotros, para la academia, que seas parte y que nos hayas dado este espacio, pues también es invaluable. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Araceli, también por sacar lo mejor de mí. O sea, esta manera como he hablado así con tanta confianza y todo, pues es para mí un gusto, un placer y de veras muchas gracias por invitarme a ser parte de esta corporación tan importante para México y que tenemos que seguir trabajando muchísimo en este rubro de historia que es lo que nos puede salvar, ¿no? Claro, y seguir haciendo que se cumpla esa función social del historiador, que es servir a nuestra comunidad, a nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y nos vemos en el siguiente capítulo de Diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia. Buenas tardes.